cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Esta es la Eucaristía que une el cielo con la tierra. Es una obra de Dios, del Espíritu Santo. Nos une y ese sentido nos pone pues en los umbrales de la Jerusalén celeste, la Jerusalén que va descendiendo del cielo, como dice el autor del libro del Apocalipsis, va descendiendo del cielo. La Iglesia, nuestra Madre. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos entonces en la presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados y abandonándonos confiados en su infinita misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad.
gloria. A Dios en lo alto del cielo, gloria. Y en la tierra, Paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. te alabamos, Te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo. Atiende, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Solo tú eres santo, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, Solo tú, Altísimo, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de glorias de Dios Padre. Amén. En la gloria de glorias de Dios Padre. Amén. En la gloria de glorias de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos, pero el Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los insultos. Puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante?
que se llegue a mí. He aquí que el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En presencia del Señor. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor, en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. En presencia del Señor. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. En presencia del Señor. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe.
Palabra de Dios. A ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, y en tus manos me dejaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos escuchando el Evangelio de Marcos. Nos viene acompañando, decíamos, todos los domingos de este año litúrgico, salvo tiempos fuertes de la Cuaresma, la Pascua, y también ese paréntesis que tuvimos durante algunas semanas, las que escuchamos el Evangelio de Juan,
como, digamos, una prolongación del signo que dio Jesús en la multiplicación de los panes. Pero luego hemos vuelto nuevamente a Marcos, y hoy día nos encontramos en este capítulo 8 que marca, digamos así, el final de una primera etapa de la vida pública de Jesús y empieza la segunda etapa, anunciando él que morirá, el modo en que morirá, que en el Evangelio de Marcos, Marcos nos relata que Jesús hace este anuncio 3 veces. Esta es la primera vez, luego vendrán otras 2. Jesús ya emprenderá pronto, lo veremos, el camino hacia Jerusalén para dar su vida por nosotros en la Pascua. Mucha gente seguía al Señor. Recordamos lo que hemos venido escuchando. Mucha gente seguía al Jesús al inicio de su ministerio público. ¿Por qué? Porque hacía grandes señales, grandes prodigios, curaba enfermos, picaba los panes, etcétera, etcétera. Y entonces muchísima gente lo seguía. Sin embargo, ya había comenzado, todo entre los fariseos y los saduceos, habían empezado a presentársele ciertas resistencias. Pero en fin, la gente en general lo aclamaba. Hasta este momento, recordábamos hace 1 o 2 domingos, hay un momento en que la gente comienza a dejarlo. ¿Cuándo la gente comienza a dejar a Jesús? Cuando Jesús, después de haber hecho estos milagros con una finalidad que era la de acreditarse ante el pueblo como el enviado de Dios, como la verdad, así lo dirá él mismo en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después de haber intentado acreditarse, repito, con estas señas, con estos milagros, empieza a presentarnos lo que es el cristianismo, que sin duda es una belleza, ¿no? Pero para la mentalidad del mundo es un absurdo, lo dice San Pablo también en una de sus cartas, una necedad para la mentalidad del mundo. ¿Qué cosa es el cristianismo? ¿Qué cosa es el cristianismo? El cristianismo consiste en seguir a Cristo. Esto consiste el cristianismo, en seguir a Cristo. Seguir esas huellas que Él nos ha dejado. ¿Y cómo se sigue a Cristo? Nos lo dice en el Evangelio de hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es el cristianismo. Esto es el cristianismo. La negación de sí mismo, el tomar la cruz. Solamente en esa medida podemos seguir al Señor. ¿Y por qué? Porque como lo ha dicho Jesús a Pedro, nuestros pensamientos son distintos de los pensamientos de Dios. Yo lo había dicho también el profeta, Dios a través del profeta, siglos antes. Los pensamientos del hombre distan de los pensamientos de Dios, como la tierra dista del cielo, en una distancia infranqueable para nosotros. ¿Y por qué nuestros pensamientos distan de los pensamientos de Dios? Si Jesús hiciera hoy la pregunta que hizo en su tiempo, ¿quién dicen la gente que soy yo? Podríamos encontrar muchas respuestas. Y una de las respuestas que va tomando cada vez más preponderancia es minimizar a Jesús. Un buen hombre, un hombre que hizo mucho bien. Algunos podrían decir, como ya decían en su época, un profeta, pero muchos dicen que es una leyenda, que es una invención de nosotros los hombres. Este Jesús de Nazaret
históricamente tal vez pueda haber existido una persona con ese nombre, pero que no es Dios, que no es Dios. Algunos incluso ven en el cristianismo o en estas palabras de Jesús un masoquismo. ¿Quién quiere cargar con la cruz? ¿Cómo puede haber una doctrina que nos invite a negarnos a nosotros mismos? Absurdo, repito. Pero sin embargo, esta es la clave de la felicidad. Dios ha creado al hombre. Dios ha creado al hombre. Aunque hoy día el hombre se quiere sentir autónomo y pobrecillo, reniega de Dios y vive de espaldas a Dios, la verdad es que Dios existe. Esta es la verdad. Y que Él ha creado al hombre. Que Él nos ha creado a cada uno de nosotros. Y si Él nos ha creado, Él sabe para qué nos ha creado y sabe cuál es el modo único en que nosotros podemos alcanzar la plenitud de la vida que comienza en este mundo. Algunas veces se cree que la cruz y el sufrimiento en este mundo son como un peaje que tenemos que pagar, como se paga en la carretera un peaje para poder llegar al destino donde queremos llegar. Algunos piensan, de modo muy equivocado, que la cruz y el sufrimiento es un peaje que tenemos que pagar en este mundo para llegar al cielo. Y caen en lo que se llama la resignación, una actitud que no tiene absolutamente nada de cristiano. El cristiano no se resigna ante, digamos así, las adversidades que él no puede manejar, que él no puede quitarse de encima. No, esta no es la vida del cristiano. El cristiano es una persona que se ha encontrado con Cristo y que, acogiendo a Cristo en su vida, ha experimentado la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, la ha experimentado en lo profundo de su ser y, en consecuencia, a partir de esa experiencia, puede seguir a Jesucristo porque la muerte en él, en quien lo acoge, no tiene poder. Todo esto lo explica muy bien el apóstol San Pablo. No seguimos pues a Jesús por cumplir unas normas, unas leyes. Esto no es el cristianismo. Seguimos a Jesús porque nos hemos encontrado con Él y hemos reconocido en este Jesús de Nazaret realmente al Mesías, como ya lo dijo Pedro, es decir, aquel que Dios ha enviado, pero ha enviado no para liberarnos de ciertas dificultades de orden temporal, que tantas veces la gente sigue a Jesús solamente para que le quite los problemas, como dice el Papa Francisco. Y la oración, dice el Papa Francisco, muchas veces se reduce a la presentación de un pliego de reclamos a Dios para que Dios nos solucione lo que le estamos reclamando. Dice el Papa Francisco, parece la lista de la lavandería. Lo ha dicho alguna vez con ese lenguaje tan sencillo. Pues sabemos, queridos hermanos y hermanas, que no es esto. Dios no nos ha creado para esto. Dios no nos ha puesto en este mundo para que vivamos una vida más o menos cómoda o una vida llena de sufrimientos para llegar al cielo. No, ni una cosa ni la otra. Dios nos ha creado para hacernos partícipes de su naturaleza divina, para hacernos partícipes de su santidad. Dicho en palabras más sencillas, Dios nos ha creado para que vivamos felices, felices y contentos con Él y con los hermanos. Eso es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. La dificultad para muchos
que no llegan a experimentar esto, unos se marchan de la iglesia, otros reniegan de Dios y otros, repito, simplemente se resignan. La dificultad para muchos es que no comprenden que la felicidad, que nuestra realización como personas pasa por la negación de sí mismo. En esto, la catequesis del mundo, a través de los programas de televisión, a través hoy día muchísimo de las redes sociales, a través de programas políticos, etcétera, la catequesis constante del mundo en las escuelas, en las universidades, en el ambiente pagano que hay en torno a nosotros, la catequesis del mundo, en el fondo te dice que el único camino para ser feliz es que hagas lo que te provoca hacer, aquello que brota de ti. Y nos quieren hacer creer entonces que el Estado tiene solamente una finalidad, darnos los medios para que cada uno pueda hacer de su vida lo que le da la gana. En el fondo, es lo que ya dice Dios en el Antiguo Testamento. Delante de nosotros todos los días tenemos dos caminos. El camino que conduce a la vida y el camino que conduce a la muerte. Esta es la realidad del hombre. Y nos corresponde a nosotros elegir el camino que queremos seguir. No hay caminos intermedios, dice el Apocalipsis. Si fuera frío o caliente, pero como no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, ahora el verbo que usa la palabra de Dios en el Apocalipsis es fuerte, dice, porque no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, quieres andar a dos caballos, te vomitaré, dice el Señor en la palabra de Dios a través del libro del Génesis. Es decir, hay solamente dos caminos. Y está en nosotros elegir el camino. Y justamente esa es una de las razones por las cuales Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho hombre, en primer lugar, por supuesto que sí, para reconciliarnos con Él. Se ha hecho hombre para cargar con nuestros pecados y asumir las consecuencias de nuestros pecados, que son justamente el morir en la cruz, desangrado por nosotros, y descender al infierno en lugar nuestro. Porque Dios nos ama, y por eso lo ha hecho, por amor a nosotros, para que nosotros podamos ir al cielo. Pero no solamente se ha hecho hombre para reconciliarnos con Él, sino también para enseñarnos el camino para llegar al cielo. Porque ¿qué hubiera ganado Dios o qué hubiéramos ganado nosotros? Que el Señor dé su vida por nosotros, resucitado, suba al cielo, nos abra las puertas del cielo, si nosotros no sabíamos cómo llegar al cielo, si no nos enseñaba el camino. No ganábamos nada, seguíamos en nuestros pecados, seguíamos pobrecillos deambulando por este mundo sin una meta, viviendo el día a día, tratando esto, pues de hacer lo poquito que podemos hacer. No, Dios ha venido no solamente a dar su vida por nosotros, no solamente a reconciliarnos con Él, no solamente a descender al infierno en lugar nuestro, no solamente a abrirnos las puertas del cielo, sino también a enseñarnos el camino. Y ese camino, ideado por Dios en su infinito amor hacia nosotros, esto es muy importante, ese camino, queridos hermanos y hermanas, es el camino de la cruz. No hay otro camino para llegar al cielo. No hay otro camino para ser felices. Todo lo contrario de lo que te dice el mundo. El problema es que si nosotros somos honestos, la catequesis del mundo, que nos dice que la cruz y que el sufrimiento son horrorosos y que hay que quitárnoslos de encima, cueste lo que cueste, que si no estás feliz en tu matrimonio te tienes que separar porque no puedes vivir así, que si tener un tercer hijo o un cuarto hijo ya te impide crecer como profesional o no sé qué vaina, o tener una casa más grande, entonces no lo tienes, y si ya lo estás gestando te deshaces de él.
Esa es la catequesis del mundo. Esa es la catequesis del mundo. Y el problema, decía, es que esa catequesis, si somos honestos, está muy metida en nosotros. Muy metida. Porque la hemos mamado desde pequeñitos. Porque el mundo nos da esto, nos dice esto, repito, todos los días, a toda hora. Y al final va formando en nosotros el mundo una identidad. Por eso es que ahora lo veremos, cuando Jesús anuncia esto, fíjense, el primero que rechaza este anuncio es Pedro. Pedro, su mano derecha, para decirlo de alguna manera. Pedro, que acaba de decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero cuando Jesús anuncia que va a morir en la cruz, que va a ser repudiado, que en él se va a cumplir esa profecía que hemos escuchado en la primera lectura, que lo van a golpear, le van a jalar la barba, que lo van a escupir, todo esto que hemos escuchado en la primera lectura, es el anuncio del profeta Isaías sobre Jesús, sobre el Mesías. Pedro se resiste. Y fíjense qué es lo que le dice Jesús a Pedro. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos, hacemos un paréntesis, lo ha escrito Marcos. Marcos era el asistente, digamos así, el compañero de misión de Pedro. El Evangelio de Marcos, Marcos lo recoge de Pedro, de lo que Pedro, lo he escuchado decir a Pedro. Quien está detrás de este Evangelio es Pedro. Y el mismo Pedro lo dice a través de Marcos. ¿Qué hace Jesús? Dice que Jesús lo reprende a Pedro. En otro lugar, en otros de los evangelios dirá duramente, en alta voz. Y le dice esto, quítate de mi vista, Satanás. Satanás. Satanás, que es el que nos quiere hacer creer que el camino de la felicidad es el camino de la negación de Dios. Que es el mismo engaño que le hizo a Adán y Eva en el paraíso. Lo mismo, no es verdad que si comes de este árbol vas a morir. No es verdad que si eres un egoísta vas a morir. No es verdad que si eres un lujurioso vas a morir. No es verdad que si eres un ladrón vas a morir. No es verdad, no es verdad. No es verdad. Eso es lo que le dice la serpiente a Adán y Eva. Y eso es lo que nos dice la serpiente a nosotros todos los días. Y ese es el relato, la narrativa, se dice hoy día, que el mundo ha hecho suyo. Que el mundo ha hecho suyo. Que no es verdad. Que el pecado destruye al hombre. Que no es verdad. Que esos son cuentos. Que al contrario, pecar hace posible que el hombre se realice. Y tantas veces, repito, nos creemos nosotros. Esta narrativa, hermanos y hermanas muy queridos, que es del demonio, que es de Satanás. Por eso, hoy día, el Señor se levanta aquí en medio de esta asamblea. Dice el Concilio Vaticano II que cada vez que se proclama la palabra de Dios, Dios mismo habla a la asamblea que está reunida. Y el Señor nos pregunta a nosotros esta mañana, ¿quién soy yo para ti? ¿Tú quién dices que soy yo? En tu vida, no en el catecismo que aprendiste de niño, sino en tu vida cotidiana. ¿Quién es Dios para ti en tu vida cotidiana? ¿Quién es Dios para mí en mi vida cotidiana? Y estoy seguro que aquí muchos, ojalá pueda decir todos, no los conozco a todos, pero estoy seguro que muchos aquí podríamos levantarnos y dar testimonio de esto, que es verdad que el camino de la negación de sí mismo, el camino de la cruz, es el camino de la vida, que cuando por la gracia de Dios hemos podido entrar en este camino, hemos terminado siempre contentos, no sin sufrir, pero con una alegría mucho más profunda que cualquier sufrimiento por el que nos ha tocado pasar. Y aquí el gran misterio, queridos hermanos y hermanas de la vida cristiana. Y a través de esta palabra, con esto termino, el Señor viene a animarnos. Porque Dios nos ama tantísimo. Es una cosa impresionante el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios te ama muchísimo. ¿Cómo puedes pensar que Dios ha puesto el camino de la cruz como una cosa horrible? Si Dios te ama, tú eres papá, eres mamá, ¿cuántos de ustedes son padres de familia? Y aman a sus hijos, y aman a otras personas. ¿Alguno de ustedes que ama sería capaz de inventar para su hijo un camino horrible y de obligarlo a un camino horroroso para que la criatura, su vida sea un desastre? No, pues mucho menos Dios. Si Dios, en su infinita sabiduría y amor, ha creado este camino, es porque este camino es algo bueno, queridos hermanos. Es porque este camino es el camino del amor, es el camino del amor. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ha dado su vida por nosotros. Y esta es la manera en que nosotros respondemos al Señor. Esta es la iglesia. La iglesia responde al amor de Dios amándolo también, dando la vida por Dios. ¿Qué significa dar la vida por Dios? Hacer la voluntad de Dios. Esto es el cristianismo. Hacer la voluntad de Dios, aunque nuestros pensamientos muchas veces no entiendan esa voluntad, aunque no lo entendamos, aunque esto nos ocasione cierto sufrimiento, pero ya lo dice San Pablo, hay unos pequeños sufrimientos en este mundo que igual los tienen los que están fuera de la iglesia, más todavía, en cierto sentido, pero después de estos sufrimientos, en medio de sus sufrimientos experimentamos el consuelo del Señor. El Señor hoy día nos hace esta pregunta: ¿quién soy yo para ti en tu vida cotidiana? Y lo hace no para descartarnos, no para deprimirnos, sino lo hace para invitarnos a renovar nuestra fe en Él, para invitarnos, para darnos cuenta si alguno de nosotros se ha ido por el camino de Satanás, el camino de la negación de la cruz, el camino de resistirse al bien que Dios le quiere hacer a través, muchas veces, de las dificultades de esta vida. Si alguno de nosotros ha perdido la brújula, el Señor viene hoy día para indicarnos nuevamente el camino a seguir. El que quiera salvar su vida, la perderá. Esto es palabra de Dios y Dios no quiere que perdamos nuestra vida. Dios no quiere que te pierdas eternamente. En cambio, dice Jesús, el que pierda su vida por mí, en otro paralelo, en otro evangelista, lo explica mejor, pero bueno, aquí ya lo dice, pierda su vida por mí y por el evangelio, ese la salvará. La negación de nuestras pasiones desordenadas, no todas las pasiones, la negación de las pasiones desordenadas, la negación de la catequesis del mundo, la negación de todo aquello que nos lleve a pecar, que nos aleje de Dios y nos aleje del prójimo, viviendo de un modo egoísta, como ha dicho el apóstol Santiago. Ese es el camino de Satanás, y el camino de Satanás, el camino de los impíos, dice el salmista, siempre acaba mal. En cambio, aquellos que acogen al Señor en su vida y que con sus luces y sus sombras, con los combates, caídas y levantadas, las caídas forman parte del seguimiento de Cristo. Con nuestras caídas y levantadas, procuramos seguir esas huellas que dice Pablo que Jesús nos ha dejado. Entonces, poco a poco vamos encontrando el sentido de la vida. Poco a poco vamos experimentando que realmente Jesucristo ha resucitado y que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y por eso podemos caminar con la cruz a cuestas, porque la cruz es el puente que nos une a Dios. Es el yugo que nos une a Jesús. Y entonces experimentamos dentro de nosotros la vida eterna. Esa felicidad para la cual Dios nos ha creado, que comience en este mundo en la medida en que ajustamos nuestros pasos a los pasos del Señor, en la medida en que no nos dejamos engañar por la catequesis del mundo. Pidámosle al Señor que nos conceda acoger su palabra, que nos conceda la gracia de abrir nuestros ojitos a su misericordia infinita, que nos conceda esta gracia
de poder entrar día a día por el camino del bien para experimentar que realmente no estamos solos en este mundo, que Dios provee a nuestras necesidades, sobre todo el Señor nos hace partícipes, repito, de su victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte, y de esa manera se realice en nosotros el mesianismo de Jesús, que no ha venido para resolvernos nuestros problemitas temporales, sino para liberarnos de la esclavitud del mal, del pecado y de la muerte. Amén. En la misa los domingos y las solemnidades, después de la homilía, renovamos nuestra profesión de fe. La profesión de fe, el credo, que vamos a renovar ahora esta profesión, no es una oración, es la iglesia que se pone en pie y que después de haber escuchado la palabra de Dios dice: yo creo en esto, creo que esta es la verdad, creo que este es el camino. Por eso los invito ahora a renovar nuestra profesión de fe conscientes de lo que Jesús nos ha dicho desde el inicio. Esta es la vida cristiana. El que quiera salvar su vida la perderá. La vida cristiana consiste en tomar nuestra cruz cada día y en seguir al Señor, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de su amor. Si estamos convencidos de esto, podemos renovar nuestra fe juntos. Si alguno no está convencido de esto, no es necesario que repita, perdóneme la palabra, como un papagayo una fórmula. Esto es muy profundo. El credo es muy profundo. Es ratificar hoy día delante de Dios y de los hermanos que estamos convencidos de que esta es la verdad y que queremos, con la gracia de Dios, poder caminar por ese camino, optar por ese camino que conduce a la vida y hoy día cargar con nuestra cruz. Y cada día cargar con nuestra cruz y seguir a Jesús porque creemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Así pues, queridos hermanos y hermanas, están convencidos de esto, que es un don del Espíritu Santo que testifica en nuestro corazón que esta es la verdad. Entonces, juntos podemos renovar nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, seguros del amor que Dios nos tiene, le presentamos nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes,
para que continúen llevando a los hombres al encuentro personal con Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que, dejando de lado las divisiones y superadas las dificultades, trabajen unidas y sepan tomar las mejores decisiones para el país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven en tristeza y angustia, para que, por la victoria de Cristo sobre la muerte, lleven la cruz de sus sufrimientos con esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuanto celebramos esta Eucaristía, para que Dios nos conceda negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle cada día, experimentando también su consuelo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que quieres que todos los hombres se salven a través del camino de la cruz. Escucha nuestras oraciones y concédenos hacer siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo, hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos en el camino que nos conduce a ti. Él es la verdad que nos hace libres, la vida,
que nos colma de alegría. Por medio suyo, reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas tanto a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, le bendijo, lo partió, se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que por su pasión y muerte en la cruz
lo condujiste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos que por la fuerza del Espíritu Santo seamos contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu, por la participación en estos misterios, ya que nos configuremos día a día a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Haz que todos los miembros de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos eternamente por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que nos ama tanto, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vamos a proceder ahora a la comunión. Les invito a esperar un momento a que los ministros se coloquen, van a estar colocados en el pasillo central. Habrán 3 ministros, de modo tal que todos podrán acceder fácilmente a la comunión. Una vez estén colocados, recién una vez estén colocados, van pasando uno a uno, manteniendo una distancia de 1,5 metros con el hermano o la hermana que nos precede. Nos acercamos con la mascarilla puesta y una vez estemos delante del ministro, nos quitamos la mascarilla, ponemos la mano en forma de cruz, haciendo un trono para recibir el cuerpo de Cristo y comulgamos ahí delante del ministro. Inmediatamente después nos colocamos la mascarilla y volvemos a nuestro lugar. Les ruego, les suplico que no hagamos aglomeraciones, no es necesario porque todos van a poder comulgar. Hay hostias suficientes para todos, ¿ya? Yo no voy a dar la comunión, al estar sin mascarilla, no voy a dar la comunión. Si alguno necesita recibir la comunión en la boca, la puede recibir en la boca. Al lado del ministro habrá un asistente y entonces de modo preventivo, para evitar cualquier riesgo de contagio, el asistente lo rociará con alcohol al ministro para evitar cualquier tipo de riesgo de contagio. Gracias.
Señor, tú eres mi Dios, a ti yo te busco, mi alma tiene sed y hambre de ti, mi alma tiene sed y hambre de ti. Dame de beber tu sangre, dame de comer tu cuerpo, Señor. Alimenta mi alma para alabarte por siempre, mi buen Dios. Alimenta mi alma para alabarte por siempre, mi buen Dios. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, queridos hermanos, nos hemos alargado un poquito, pero creo que valía la pena. Ahora les invito a sentarnos unos minutitos, porque tenemos una invitación que han venido a hacernos unos hermanos. Si pueden pasar unos minutitos, va a ser breve. Ánimo. Encontrado con un Dios que es todo lo opuesto a lo que me habían enseñado, que es un Dios que me ama así sea pecadora, es un Dios que tiene misericordia de mí, que me quiere y lo he podido experimentar en mi vida de esta forma. Yo soy una persona que es muy egoísta y no reconocía que tenía pecados. Yo pensaba que era una persona buena, que todo lo hacía bien y me podía encontrar pues con mi miseria, que soy una persona pecadora, que le cuesta mucho amar, y encontrarme con este Dios que me enseña cómo amar, que me enseña cuál es el sentido real de la vida, que es un Dios que no me ha abandonado, que es un Dios que siempre ha estado presente, que me ha regalado la vida.
Y para mí eso es muy importante porque yo creía que Dios estaba alejado de mí, ¿no? Que Él estaba en el cielo y yo estaba aquí en la tierra y que no teníamos ninguna conexión, que era un Dios de estampita. Pero en mi vida el Señor me ha mostrado que Él libremente, porque yo también pues he querido escuchar estas palabras, así como ustedes el día de hoy yo escuché esta invitación y ver que es un Dios que sí está presente en mi vida, que es un Dios que es bueno, es misericordioso conmigo, que me enseña cómo amar, que me ha enseñado a perdonar de corazón a quienes yo he lastimado, a pedirles perdón, y a quienes me han lastimado a mí, pues también perdonar y vivir contenta, a pesar del sufrimiento, como decía Monseñor, a pesar de las tribulaciones. El Señor nunca me ha abandonado. Yo vengo de una familia de 6 hermanos y nunca nos ha faltado nada. El Señor ha estado presente cuando a mi padre le ha dado cáncer. El Señor nunca nos ha dejado desamparados, ha provisto para todo. Y para mí es un testimonio realmente fuerte de fe porque veo que es un Dios que es real. Esa es mi experiencia, así que los invito a estas catequesis, porque si lo ha hecho conmigo, pues también el Señor lo va a hacer con ustedes. Gracias, Monseñor. Para culminar, estas catequesis las estamos realizando los días lunes y los días jueves a las 7:30 en el pasaje de la Catedral. Bajando por Santa Catalina, observan ahí las rejas, 2 puertitas más adelante, ahí va a haber una pancarta y tienen la oportunidad, tocan el timbre si está cerrado, porque tenemos que guardar los protocolos necesarios y pueden ingresar a ese salón. Nosotros gustosos los estamos esperando en Cristo. Así que todos, hermanos, están invitados. Desen esa oportunidad, como lo mencionó la hermana María del Carmen. Es una oportunidad profunda que uno puede tener para gozar en Cristo. Gracias, hermanos. Gracias. Monseñor. Nos ponemos de pie, agradecemos a los hermanos que han venido a invitarnos a hacer unas catequesis muy importantes para adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, solteros, para todos. Son catequesis abiertas para todos, que son los lunes y jueves. ¿A qué hora? 7:30 en punto se comienza, 8:30 termina, es algo breve. Aquí en el pasaje de la Catedral se llama Auditorio Santo Toribio, ¿no? Que está en el pasaje justo llegando a Santa Catalina. Yo los animo a todos, queridos hermanos y hermanas, esas mismas catequesis que están dando estos hermanos, las escuché yo en el año 1984. Muchos de ustedes no habían nacido, en un momento muy importante en mi vida. No era sacerdote, ni pensaba hacerlo, y escuché el anuncio en la misa en mi parroquia, y efectivamente estuve en las catequesis, y les puedo decir que realmente a través de ellas el Señor me descubrió lo que es la esencia del cristianismo como una gracia, como un don, y esto que decíamos ahora incluso en la homilía, cómo es posible vivir, ser fiel al Señor en medio de nuestras debilidades, no en nuestro esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios, por el don del Espíritu Santo. El mundo nos catequiza constantemente y es bueno que escuchemos la catequesis de la Iglesia, porque si no nos quedamos solamente con la catequesis del mundo y sin que nos demos cuenta, esa catequesis nos va mentalizando en, como decíamos, como le ha dicho Jesús a Pedro, en el camino, la mentalidad de Satanás. Nosotros necesitamos tener la mentalidad de Dios para descubrir la belleza de la vida. El Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias. Buen domingo para todos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu, es mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí.
sierva. Hoy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí.